A 2 años y medio del estallido del 15M, a punto de cumplirse los 2 años de las últimas elecciones generales que dieron la mayoría absoluta al Partido Popular, tras la 12ª marcha de la Marea Blanca y las últimas grandes movilizaciones de la Marea Verde contra la Ley Wert, ¿qué balancearías de la situación actual? Parece que hay un interés en quitar valor al 15M y pretender que todo aquel esfuerzo y toda aquella emoción no sirve para nada, y no es cierto. No es cierto. Primero, como siempre hemos dicho durante todo ese tiempo, el 15M no fue una respuesta, el 15M era una pregunta. Y lo que sirvió fue para atravesar toda la democracia española de nuevos contenidos, de nuevas reclamaciones, de una nueva sensibilidad. Y esa sensibilidad está ahora mismo atravesando al Partido Socialista, a Izquierda Unida, a las izquierdas de todo el Estado español y también a la conciencia de la gente. Si aquí no ha habido una explosión más extrema de una derecha tipo Amanecer Dorado, es porque el 15M fue capaz de contarnos un relato diferente, de que la crisis no era responsabilidad ni de los inmigrantes, ni de los sindicatos, ni de la política en general, sino que era de unos estafadores, ¿no? El 15M puede apuntarse en su haber el habernos permitido, ¿no?, entender que detrás de lo que nos está pasando hay unos actores responsables. La crisis del régimen del 78 no sería pensable sin el 15M. La crisis en la que está la monarquía, donde no tenemos ningún tipo de empacho en señalar a la Casa Real como responsable de fraudes, de corrupciones, de robos. La crisis de la judicatura, donde sabemos que los jueces no son creíbles. El presidente del Tribunal Supremo es un militante del Partido Popular. Y lo decimos sin ningún tipo de vergüenza, porque el 15M nos ha ayudado a entender que los jueces no son parciales en este país. Hemos también sabido que la Iglesia tiene comportamientos muy alejados, ¿no?, de lo que está señalando, por cierto, con mucha sorpresa este nuevo Papa. De la misma manera, sabemos que los partidos políticos salen del gobierno y entran por esa puerta corrediza en grandes empresas. Vemos que la patronal quiere colocar de jefe de los suyos al que hasta hace un par de meses era el responsable de la supervisión del Banco de España. Yo creo que esa impunidad que tiene el poder en España es un poco menos gracias a los señalamientos del 15M, lo cual no significa que el 15M pudiera en apenas un par de años cambiar 500 años de deriva capitalista y 200 años de democracia representativa en un mundo que se ha hecho neoliberal. No, la cosa va despacio. No hay que tener la melancolía de las prisas y mucho menos reclamar al 15M la responsabilidad por no haber podido hacer lo que no han sido capaces de hacer las fuerzas políticas tradicionales de la izquierda, ni tampoco los sindicatos. Ahora bien, en esa pared inmaculada se ha abierto una profunda grieta. Hay mucha pared, pero quien no vea la grieta desconoce la tendencia, y esa grieta es el 15M. En un par de semanas, el 23 de este mes de noviembre, tendremos una manifestación importante aquí en Madrid y en otras ciudades españolas. Y 4 meses después, el 22 de marzo... ¿Cuándo es esa mani? El 23 de noviembre, Mareas Ciudadanas, convocatoria de Mareas Ciudadanas. El 22 de marzo está previsto llevar a cabo una serie de marchas a Madrid que den lugar a una protesta que se pretende que sea muy, muy masiva. Otoño, invierno calientes, pero por otro lado la confusión, la resignación, la pasividad instalada entre los sectores más numerosos de la población, incluso entre los más desfavorecidos y entre los más castigados. ¿Cómo valoras este escenario a corto y medio plazo? Es difícil resumirlo con 2 o 3 tweets, ¿no? De hecho, he escrito un libro intentando dar respuesta a esto, ¿no?, que pretende ser para el gran público, pero que no deja de tener sus 200 páginas. Por un lado, yo creo que los modelos neoliberales se nos han metido a la cabeza. Todos somos individualistas y competitivos. Y quien piense que no, piense qué educación da a sus hijos, ¿no?, o piense qué recomienda a la gente. Al final no nos damos cuenta de que todos nos hemos convertido en empresarios de nosotros mismos, que lo que hacemos básicamente es para ser más competitivos, ¿no?, en un mundo donde todos son mercancías. Esto se ha ido metiendo en nuestro pensamiento, por un lado, a través de la mercantilización del mundo, ¿no? Todo es una mercancía: la educación, la sanidad, lo que comemos, la vivienda, la publicidad que todo lo engloba. Todo se convierte en una secuencia de elementos mercantiles, ¿no? Y si hay algún espacio que se había logrado desmercantilizar, se está otra vez regresando a la ley de la oferta y la demanda, como ocurre con la universidad, la sanidad,
las pensiones, todo lo que configuró el Estado social. Al mismo tiempo, la precarización del mundo laboral nos mete el miedo, ¿no? Entonces estás constantemente haciendo de todo para a ver si eres más empleable, con locuras, ¿no? Ya no es solamente gente que está haciendo 2 carreras, estudiando idiomas por la noche, dedicando el tiempo libre a seguir formándose, no para crecer, sino simplemente para poder ser empleable. Y no hablemos esa gente que incluso pasa por quirófano para ser más bella o más bello con el único fin de encontrar un mejor puesto de trabajo. Es decir, que nos mutilamos, nos modelamos a través de la cirugía para ser más hermosos, ¿no?, a los ojos de esa persona que al fin y al cabo lo que va a hacer es explotarnos, ¿no? Es un mundo enloquecido propio de un mundo donde ya no vemos personas y solamente vemos relaciones entre cosas, relaciones entre mercancías. La precarización, ya digo, nos hace ser competitivos todos contra todos y al final se disuelve la confianza social, porque si yo veo en los demás no a mis iguales sino a mis competidores por recursos escasos, se termina, ¿no?, la base de la sociedad, que es la confianza. Y por último, también hemos interiorizado ese mundo neoliberal por culpa de la desconexión en la que vivimos. Curiosamente, en un mundo conectado estamos desconectados, porque el dinero nos desconecta, porque la tecnología al final nos hace prescindir de los demás, y yo creo que sobre todo también porque vivimos en ciudades donde hemos perdido la causalidad de las cosas. No sabemos de dónde ya viene la luz, el agua, la energía, todo lo que consumimos. No nos damos cuenta de que detrás tiene esfuerzo, tiene naturaleza golpeada, tiene personas a menudo explotadas. Me parte el alma ver un anuncio de una gran compañía de telefonía móvil diciendo que hazte de nuestra compañía y todos los años podrás cambiar de teléfono móvil, ¿no?, sin ningún tipo de referencia a la basura que se genera, a las guerras por el coltán, al vertedero en el que estamos convirtiendo el mundo, y a ese consumismo donde lo importante ya es que cambies todos los años de teléfono, lo cual también hace a la gente que no puede cambiar de teléfono poco menos que subdesarrollada, aunque tengas un teléfono de hace un año, pero ya no estás a la última, y por tanto generamos esa locura sobre todo en los niños, ¿no?, que pueden considerarse pobres porque no tienen el último modelo de teléfono móvil. Todas esas cosas te captan la conciencia. Todos esos elementos neoliberales han capturado incluso a los partidos de izquierda y a los sindicatos y a la propia gente, que no se da cuenta de que tiene que romper ese marco para mirar la realidad desde otro lado. No hay que salirse de Matrix y ver a Matrix desde fuera, pero no te das cuenta, ¿no? No te das cuenta, y eso es lo que hace que buena parte de la gente lo que quiera no es solventar los problemas del sistema, sino los excesos del sistema, y es incapaz de darse cuenta de que buena parte de lo que nos ocurre no es por el capricho de alguien que nos quiere molestar, sino que son las necesidades estructurales del sistema, es el metabolismo del sistema capitalista que ayer nos generaba una situación de bienestar y que nos permitía con curro veranear en el Caribe, porque nos estaba en ese metabolismo financiando nuestro bienestar los países del sur, la naturaleza, las generaciones futuras. Como eso se ha cerrado, el capitalismo siempre sus crisis sale estrechando el abanico de respuestas. Al final, en ese estrechamiento del abanico, el capitalismo regresa a obtener su tasa de ganancia donde es más fácil hacerlo. ¿Dónde es más fácil hacerlo? Donde la gente tiene mucho colesterol en las venas y en el cerebro, que es aquí, y por eso el capitalismo ha regresado, ¿no?, a Europa, a los países más débiles de Europa, que son los países del sur, a obtener esa tasa de ganancia. Si queremos salir de esta lógica, tenemos que romper con el propio pensamiento que nos encarcela. Si no nos damos cuenta de que nosotros mismos somos neoliberales, no vamos a poder luchar contra el neoliberalismo, y al final vamos a ser rehenes de las recetas del partido A o el partido B, o incluso del partido C, que si no tienen detrás gente impulsando para un cambio de modelo, porque previamente han tenido un cambio de conciencia, van a tener que hacer necesariamente lo mismo. Hoy en día la política es una gran coalición, ¿no? Hoy en día la política es un gran acuerdo donde lo vemos en España, es decir, están gobernando conjuntamente de una manera u otra el Partido Popular, el Partido Socialista, Convergencia y Unión, el PNV e Izquierda Unida, e incluso UPyD. Es decir, que todo el arco político está gobernando. Entonces puede haber matices, y de hecho los hay, porque no es cierto que todos sean iguales, pero en tanto en cuanto no haya detrás una ciudadanía presionándoles para hacer las cosas de otra manera, olvidémonos que los partidos van a poder hacer las cosas de otra manera. Este fin de semana se celebra la conferencia política del PSOE. El juez Baltasar Garzón y otras personas se han ofrecido al principal partido ahora mismo de la oposición para derrotar a la derecha. Has comentado tu opinión en un artículo que has publicado en tu blog, en Comiendo Tierra, que también ha aparecido en Público y en otros medios digitales, pero pensando en las personas que no han podido leer tu entrada en el blog,
Y dada la importancia del asunto, ¿cómo ves este lío? Yo creo que la conferencia política del PSOE la está encarando desde dos lugares muy tradicionales. Uno es intentar quitarle referencia pública a Izquierda Unida o al PC, que es lo que ha hecho desde la transición en adelante, y lo otro es asustarnos. Por un lado tenemos a Almunia, el comisario del PSOE, diciendo que en Europa está por un lado el Partido Popular y por otro lado una extrema derecha y una extrema izquierda a las cuales iguala, y que por tanto el PSOE tiene que situarse entre esos extremos, ¿no? Y que si no va a ser la debacle. Es decir, una estrategia tradicional del PSOE es sembrar miedo. Y la otra es Rubalcaba. Rubalcaba, que lo que hace siempre es enredar y intentar presentar, ahora que Izquierda Unida está subiendo, la existencia de una fractura que rompería Izquierda Unida y que lanzaría el mensaje de que, bueno, de que la única solución seria viene del Partido Socialista. Es un truco que ya no le ha funcionado. Yo creo que así como le funcionó ayer con Nueva Izquierda o con Rosa Aguilar, hoy todo el mundo se ha dado cuenta de que era una nueva estrategia, ¿no? y de que el Partido Socialista, en vez de salir de sus crisis por la izquierda, siempre sale, ya digo, asustando o enredando, y es lo que explica también que no levante cabeza, ¿no? Y que la gente lo vea como un partido sin ningún tipo de seriedad. El intento de Baltasar Garzón, que es una persona que ya ha demostrado que es que no tiene credibilidad, porque dice una cosa y la contraria, es decir, se convierte en el adalid de las exhumaciones, pero firma un artículo en el diario El País defendiendo a Manuel Fraga, o persigue los GAL y señala a Felipe González como Mr. X y después lo señala como una de las personas preclaras de este país, ¿no? Es decir, el juez Garzón es una persona que no es consistente, parece que tiene una estrategia propia y busca cómo conseguir aquellos elementos que lo elevan, ¿no? Como una persona importante, aunque haga una cosa y la contraria, ¿no? Yo creo que Llamazares durante todo este último año ha apostado demasiado en una figura como Baltasar Garzón, de la cual uno no se puede fiar. Y Llamazares tiene también su responsabilidad, ¿no? Cuando una parte importante de las personas que lo acompañaban deciden firmar esa carta o acompañarla, pues demuestra que Llamazares se ha equivocado, ¿no? Y entiendo que puede tener sus razones, ¿no? Porque la vida interna dentro de Izquierda Unida no siempre es amable, ¿no? Pero la solución, una vez más, vemos que no pasa por repetir modelos del pasado, ¿no? Y eso yo creo que nos lanza a todos el mensaje de que hay que hacer un esfuerzo por reinventar cuestiones y que los políticos del pasado no están sirviendo, ¿no? Ya planteamos en su día que pretender que el juez Garzón pudiera reinventarse la izquierda en este país era muy poco generoso, sobre todo porque es bastante notorio que el juez Garzón está visto con mucha suspicacia y con bastante sostén desde el País Vasco, ¿no? Una zona donde la Guardia Civil cometió torturas, como ha reconocido el Tribunal de Estrasburgo, y parece que el juez Garzón no estuvo a la altura, porque tuvieron que después enmendarle la plana desde tribunales superiores. Claro, que tú ofrezcas al juez Garzón para representar a todo el Estado, cuando eres consciente que ni la izquierda vasca ni la izquierda catalana va a poder apoyar a una persona señalada por construir toda esa teoría del entorno, que cerró periódicos, encarceló gente por sus ideas y tomó decisiones equivocadas e incluso justificó torturas, es dar por cierto que ella se ha roto España. Y yo creo que, ya digo, es algo muy poco generoso, que demostró por un lado la torpeza de Llamazares y por otro lado la escasa generosidad de una persona como el juez Garzón. En el fondo, creo que hay una lectura bastante clara, y es que el PSOE, en vez de apostar por nuevos contenidos programáticos, en vez de enfrentar realmente con imaginación los problemas que tiene la socialdemocracia y el capitalismo europeo, sigue optando por medidas de marketing, medidas de ensombrecimiento de la realidad para que parezca que son lo que no son. Y dicen que son republicanos, pero lo que plantean es ahondar en la monarquía, y dicen que critican a la Troika, pero no plantean la contrarreforma de la reforma que hicieron del artículo 135, dicen que están por el Estado social, pero no plantean las posibilidades reales de financiar ese Estado social con medidas realmente radicales que vayan a la raíz. Al final, yo creo que, como siempre, esta conferencia política es una montaña que va a parir un ratón, y encima, como siempre, un ratón pícaro, ¿no? Que pretende sustituir su carencia de ideas enredando y asustando.
Siempre se ha dicho que la izquierda suele estar a la greña, muchas veces por aspectos secundarios, mientras que la derecha sabe unirse para defender sus intereses. En estos momentos en que la unidad de acción sería más necesaria que nunca, vemos peleas y divisiones por doquier, en distintos escenarios de la izquierda e incluso en el seno del Frente Cívico. Un panorama muy poco alentador. ¿Cómo lo ves? Yo creo que uno de los elementos siempre de fragmentación y división viene del pasado. Uno mira algunos lugares muy esperanzadores como el Frente Cívico y uno encuentra que los problemas se generan por personas que vienen de otras antiguas militancias que vienen a traer a una cosa novedosa como el Frente Cívico sus viejas maneras de hacer política y que terminan de alguna manera enredándolo, ¿no? Lo cual me lleva a mí cada vez más a apostar por cosas novedosas y sobre todo por caras novedosas, ¿no? Yo creo que la izquierda en este país no ha sido generosa. Así como al tiempo ha dado mucho por la transformación, después en la organización interna se ha caracterizado por un personalismo que impide, ¿no?, que la gente joven, por ejemplo, participe en la política organizada porque no quiere que las personas a las cuales lleva viendo durante 30 años en posiciones de mando, las que sean, quieren seguir manteniendo esa actitud, ¿no? Yo creo que no funciona. Yo creo que es comprensible que la izquierda se pelee por sus ideas, ¿no? Porque la derecha siempre gestiona lo que existe y por tanto cuando tú gestionas lo que ya existe es más fácil ponerte de acuerdo porque lo que existe tiene la fuerza de lo que es evidente. En cambio la izquierda, que siempre está planteando las alternativas, las construye con ideas y por tanto es más fácil que tú te pelees por las ideas porque están más sujetas a interpretación, ¿no? Tú puedes buscar un elemento final de transformación, pero la metodología varías y eres consciente de que si te equivocas en la metodología no vas a conseguir ese fin y por tanto tampoco es tan extraño que la izquierda tenga esos conflictos constantes en la interpretación. También es cierto que ese tipo de problemas no se solventan en la teoría. No, es prácticamente imposible. Los problemas de fragmentación históricamente siempre se han solventado con acuerdos sobre objetivos y con acuerdos sobre liderazgos. Yo creo que la tarea, y no estoy diciendo que me guste que sea así, sino que estoy convencido de que es así, ¿no? Igual que hay muchas cosas que no me gustan del ser humano porque creo que somos muy poquita cosa, pero pretender que somos más de lo que somos nos va a llevar a malos diagnósticos y a peores terapias. El ser humano en la izquierda o en las transformaciones o en el pensamiento crítico necesita rebajar incertidumbre, es decir, necesita no estar paralizado por la complejidad del mundo y eso te lo dan liderazgos en plural, ¿no?, que te van dando la interpretación correcta que te resulta válida de los problemas, de la cual tú participas. Pero tú no puedes saber de todo, ¿no?, sino que tienes que tener cierta confianza en gente que desde las luchas concretas ha construido un pensamiento, lo ha sintetizado y lo ha debatido, ¿no?, con los afectados, y de ahí sale lo que yo llamo un liderazgo, ¿no? No es la vanguardia tradicional que no sirve para nada, ¿no?, sino que de repente lo que dice la plataforma de afectados por la hipoteca, bueno, viene de un debate, viene de una discusión, viene de una representación discutida internamente y por tanto las conclusiones de la plataforma de afectados por la hipoteca me tienen que valer, porque yo no puedo saber tanto sobre la PA como debiera saber sobre otros temas sobre los cuales se presupone que yo estoy más implicado y uno no puede implicarse en todo, ¿no? Yo creo que en un momento de confusión como el que vivimos necesitamos liderazgos en plural que nazcan de las peleas de base y que nos reduzca la incertidumbre y al mismo tiempo esos liderazgos por la credibilidad que generan reducen nuestras divisiones, nuestras peleas. Creo que no es un problema que se pueda solventar en términos teóricos, sobre todo porque en términos teóricos las discusiones pueden ser eternas. En cambio, un liderazgo que identifique problemas concretos, que nos vincule a las soluciones que se han dado, que nos haga ver que tenemos intereses concretos y beneficios en la solución de esos problemas y que al mismo tiempo nos genere la credibilidad que haga que bajemos todos un poquito nuestra bandera y que nos veamos representados en la bandera de esos nuevos liderazgos, es una solución. Hay gente que dirá, no me gusta, y yo creo que tendrá razones, ¿no?, para decir que no le guste, porque los liderazgos casi siempre han traicionado, ¿no? Pero no veo en el corto plazo ninguna solución, porque la derecha pelea con la fuerza de lo que existe y nosotros solamente tenemos la fuerza de lo que emocionemos. Y para emocionar necesitamos identificarnos con los intereses de la gente y darles la credibilidad de que los que se pongan en marcha, ¿no?, para transformar las cosas tienen la capacidad. Y eso se llama liderazgo.
En Cataluña, Procés Constituent ha irrumpido como una gran fuerza. En pocos meses ha llegado a tener más de 45.000 personas adscritas y a constituirse en más de 90 asambleas locales. Se plantean construir una república catalana desde abajo. Y su objetivo manifiesto es presentar una candidatura unitaria a las próximas elecciones del Parlamento catalán para echar abajo la hegemonía de la derecha catalanista y desbordar por la izquierda a Esquerra Republicana. El problema catalán sacude con fuerza a todo el Estado español, está claro, y el culebrón del referéndum independentista se nos cuela por todos los rincones y agita conciencias. Se trata de una situación sin duda muy compleja y que no se puede despachar en 4 frases, pero resumiendo, ¿cómo entiendes tú todo este asunto, esta ebullición? Yo creo que la fuerza del Procés Constituent tiene que ver con la fuerza de lo identitario. En un mundo donde las certezas se están disolviendo, las ideologías, las religiones, las familias, las naciones, el mundo del trabajo, las identidades nacionales vienen a funcionar como sustitutos y la gente se aferra a ellas con la fe de un converso, ¿no? Yo estoy convencido de que la independencia en Cataluña sería un desastre, sería un disparate, porque llevamos 500 años compartiendo cosas, mezclándonos. Estamos demasiado mestizados como para de repente establecer una frontera donde no existe la diferenciación que nos permitiera realmente darle cuerpo a esa diferencia. El proceso constituent, igual que el proceso soberanista, existe por la intransigencia de a quienes les hemos dejado representar a España, que son Manolo el del Bombo, Mayor Oreja, una derecha nacional católica falangista y Torrente, ¿no? Una España rancia, una España vieja, una España intransigente, una España arcaica, que genera enfrente la respuesta a menudo también irracional de quien dice yo no me quiero parecer a esos porque basta que no me parezca a esos para ser mejor, ¿no? Y hay mucha gente en Cataluña que se engaña pensando que todo lo malo es de España y todo lo bueno es de ellos, como si los mossos de escuadra que acaban de matar a una persona a golpes no fueran catalanes, ¿no? Hay una gran mentira en el tema identitario que te lleva a pensar que eres mejor. Por eso el nacionalismo no siempre se ha compatibilizado bien con la izquierda, que siempre ha sido internacionalista, y solo en los casos donde realmente ha habido procesos de colonización ha tenido razón de ser una izquierda nacionalista, que no es el caso, ¿no?, de España, ni mucho menos. Yo me siento muy colonizado por las empresas catalanas o por los bancos vascos y vivo en Madrid, ¿no?, y no tolero más esa gran mentira, ¿no?, de que España es un conglomerado de derechistas que sojuzgan al resto de las identidades del reino de España, ¿no? Es demasiado sencillo y demasiado fácil. El proceso constituent tiene la fuerza de lo identitario y a su vez tiene la inteligencia de entender que los cambios o vienen a través del cambio de conciencia o no vienen, y también tiene la inteligencia de entender que la única manera de poner en marcha cambios de conciencia es corresponsabilizando a la gente en las transformaciones, ¿no? Y por eso un proceso constituyente devuelve a la gente la obligación de repensarlo todo, en un país donde nunca nos han preguntado nada. La única pregunta real que nos han hecho en España fue el referéndum de la OTAN, y no fue real del todo porque solamente había una televisión dirigida y manipulada por el Partido Socialista, y por tanto no fue realmente un debate que funcionara como una escuela de ciudadanía. Incluso así, de ese referéndum de la OTAN va a surgir la rearticulación de la izquierda que supuso la primera Izquierda Unida y los excelentes resultados electorales. Quizá el proceso constituyente pudiera servir para que en el resto del Estado nos preguntáramos acerca de la necesidad de poner en marcha cosas similares. Lo que pasa es que tengo la sensación de que pareciéndome bien como proceso, creo que utilizar el referente identitario creo que es peligroso, ¿no? Creo que genera
genera cosas tan absurdas como que siendo tus padres de Zamora o tus abuelos de Zamora y tú ahora hayas nacido en Cataluña, de repente quieras establecer una frontera administrativa en nombre de la identidad que te separa de la identidad de donde vienes. Por tanto, la identidad se convierte en una identidad demasiado ad hoc, no sirve, ¿no? Creo que todo es una construcción, ya digo, que tiene sentido solamente porque en el resto del Estado no hemos sido capaces, ¿no?, de entender que los catalanes tienen una identidad nacional propia. Y si eso no se les respeta, pues es normal que se quieran marchar, pero tampoco es una solución, creo, idílica. Pasamos ahora del escenario catalán y español al escenario español y europeo. Dentro del campo progresista hay quien dice que tenemos que dejar el euro y recuperar la soberanía del Estado Nacional español con la aplicación de políticas alternativas al dictado neoliberal. Por el contrario, hay otros que afirman que esto es materialmente imposible y que el único escenario de un cambio democrático real es el escenario europeo, comenzando por el sur de Europa, Grecia, España, Portugal y quizás más tarde Italia. Pero que en definitiva esa ruptura democrática o revolución democrática tendría que afectar también a la Europa rica. ¿Cómo te sitúas tú en esta, cómo te posicionas en esta polémica, en esta? El euro es un fraude que nos ha empobrecido a las mayorías. Absolutamente evidente de que somos más pobres antes de que tenemos el euro y que los ricos son más ricos. Ahora bien, salirnos del euro creo que sería como si asumiéramos todos a abandonar nuestras casas, entregar nuestros últimos bienes e irnos todos a vivir debajo de un puente. Sería una victoria de ellos. Estarían encantados, ¿no?, de que les dejáramos el juguete después de habernos saqueado para que lo disfrutaran. Yo creo que la postura más inteligente tiene dos vertientes. Una inteligente porque conseguiría más apoyos e inteligente porque permitiría recuperar parte de lo que nos han robado, que es exigir dentro del propio euro. En España, si saliéramos del euro, volveríamos a la peseta. A la gente hay que decirle, no quiere usted salir del euro, sino quiere usted volver a la peseta. Ahí encontraríamos con que la gente te va a decir que no quiere volver a la peseta porque intuye, y creo que con buena lógica, que volveríamos de alguna manera a estar aislados en un mundo que cada vez es más global. Yo creo que la postura más inteligente es exigir dentro del euro junto con los otros países que se han empobrecido por culpa del euro y hacernos fuertes junto con Grecia, con Portugal, con Italia y la propia España, hacernos fuertes reclamando que la moneda sirva para lo que sirven las monedas, no para ser la excusa de la transferencia de renta de los pobres o de las clases medias a los ricos. Lo que más le va a preocupar a la Troika es que países que están dentro del euro reclamen un cambio de las tornas en el funcionamiento del euro. De hecho, ¿qué ha pedido la derecha alemana? Pues la expulsión de Grecia. Es decir, que hay una petición por parte de los sectores más duros de esta Europa neoliberal de que los que quieran que se vayan, porque también en la salida van a encontrar un profundo beneficio. Además, no encontraríamos un profundo apoyo popular en esa medida. Por tanto, parece lo más sensato entender que el euro está mal diseñado, que el euro nos ha empobrecido, que el euro es la herramienta por excelencia de destrucción masiva del bienestar en Europa, pero desde dentro de las propias instituciones y desde dentro del propio euro exigir una transformación, porque somos fuertes en tanto en cuanto estemos dentro. Desde fuera, ni siquiera Inglaterra tiene fuerza al respecto. Y si Inglaterra no tiene fuerza para presionar al euro, ¿qué haría un país como España, en comparación pequeño respecto de los grandes, ya no digo Grecia o Portugal, fuera de ese cambio, de ese ámbito de influencia que implica formar parte de la moneda única? El cuerpo puede pedirte, ¿no?, salirte del euro y mandar al carajo a todos estos responsables, ¿no?, de nuestro empobrecimiento, pero en política hay que tener la cabeza fría, ver cuál es la fuerza real para conseguir las transformaciones y ver dónde vas a ser más eficaz. Y creo que todo eso nos lleva necesariamente a una crítica radical, intransigente con lo que ha supuesto de fraude el euro, pero quedándonos dentro del euro, hasta que no haya más remedio, pero ese momento todavía no ha llegado. El próximo 8 de diciembre, en apenas mes y medio, hay convocadas elecciones municipales en Venezuela. Es de prever que, como en todas las consultas habidas desde el comienzo de la Revolución Bolivariana, la derecha venezolana se eche al monte con la inestimable ayuda del poder estadounidense y sus colaboradores, y por supuesto, y para no variar, con enorme ruido mediático. Tú que conoces bien el proceso bolivariano,
¿Qué nos puedes comentar a nosotros, a nuestros compatriotas sobre este evento electoral? Si uno mira las cifras económicas de Venezuela, el resultado es espectacular, ¿no? De distribución de la renta, de lucha contra la pobreza, de alimentación, de alfabetización, de escolarización, de obra pública, de creación de infraestructuras, de creación de un nuevo entramado económico-político regional. El resultado es espectacular, lo cual no quita que sea cierto que en Venezuela tienen problemas ahora mismo de inflación, de desabastecimiento de algunos productos, de inseguridad, pero claro, ¿quién no tiene problemas económicos ahora mismo? Es muy insultante que un país como España, con 6 millones de parados, con 3 millones de pobres, con varios millones de hogares donde no están entrando recursos, estemos criticando que de repente en Venezuela tienen problemas con el papel higiénico. Oiga, que aquí la gente está teniendo problemas para comer, que se están desmayando en España niños en el colegio porque no comen, y resulta que hay imbéciles o canallas que quieren señalar a Venezuela como un caos económico que lo único que busca es generar una situación como la que le generaron en septiembre del 73 Allende, de descalificación para justificar un golpe de Estado que, como hemos visto, y esto no es de las películas, es que han dado un golpe de Estado en Honduras, es que han dado un golpe de Estado en Paraguay hace 2-3 años, respectivamente, y que Estados Unidos los ha apoyado, ¿no? Y por tanto, ya está bien, ¿no?, de seguir insistiendo en los problemas económicos que tiene un país al cual queremos demonizar, mientras que somos incapaces de darnos cuenta de los problemas internos que son mucho más graves que los que tiene un país como Venezuela. Lo cual no quita que es verdad que tienen que tomar medidas, y ayer mismo el presidente Nicolás Maduro ha establecido una batería de soluciones radicales para luchar contra, ya digo, estos problemas de inflación, de desabastecimiento y de falta de producción interna, ¿no?, que son los 3 grandes problemas que afectan a Venezuela, y que, cuidado, ¿no?, un país que ha tenido en la Cuarta República inflaciones del 100%, un país que durante 200 años no ha sido capaz de crear una base productiva propia, un país que no ha sido capaz históricamente de librarse de las importaciones y de las redes privadas de distribución. Hombre, no le pidamos en 10 años que transformen todo eso. Están avanzando mucho, a buen ritmo. Vamos a seguir exigiéndoles, porque a las revoluciones hay que exigirles siempre mucho, pero no seamos hipócritas de cuestionar a Venezuela en sus logros, que ya quisiéramos en esta Europa golpeada, ya quisiera Grecia, por ejemplo, tener el gobierno que tiene ahora mismo la República Bolivariana de Venezuela. Continuando con América del Sur, desde junio pasado Brasil ha irrumpido con fuerza en los nuevos estallidos sociales que comenzaron con la llamada Primavera Árabe, siguieron con el movimiento de las plazas en Grecia y en España, y continuaron con el movimiento Ocupar en Estados Unidos, por nombrar a los más conocidos. El llamado movimiento Pase Libre, en contra del encarecimiento de transporte en las saturadas ciudades brasileñas, dio lugar a un potentísimo y muy controvertido movimiento que desde abajo pasó a ocupar multitud de edificios oficiales y espacios públicos en muchas ciudades del país, llegando a quebrar el consenso que había entre las mayorías sociales brasileñas en torno al fútbol y a los grandes eventos deportivos. Aunque ya no es titular, parece que el movimiento no se ha desinflado y se está contagiando a otros sectores como la educación. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este acontecimiento, a esta situación? La victoria de Lula es la segunda victoria popular después de la de Chávez en Venezuela. Y nace, igual que le ocurrió a Chávez, al calor de las transformaciones que representaban el Foro Social Mundial, donde la propia ciudad de Porto Alegre, ¿no?, va a ser como un espacio de referencia que marcaba hacia dónde iba a ir la posible victoria de Lula. Es decir, una nueva formación política muy apoyada por los movimientos sociales. De hecho, al igual que ocurrió después en Ecuador, en Bolivia, que había ocurrido en Venezuela, eran gobiernos de una nueva izquierda que no tenían detrás partidos o partidos tradicionales, sino que eran una suerte de movimientos sociopolíticos, en el caso de Brasil muy apoyado por el movimiento de los sin tierra, por movimientos de pobres, y con la credibilidad que daba un líder como Lula, que no dejaba de ser un tornero, ¿no?, un trabajador manual.
Brasil es un país muy grande, es un subcontinente dentro de la propia América Latina y, y Lula nunca tuvo victorias tan aplastantes que le hubieran permitido poner en marcha procesos de mayor capacidad transformadora y siempre tuvo que negociar. Y en esa negociación también se fue vaciando de contenido tu propia posibilidad de cambio. Estuvieron siempre negociando con buenos logros, por ejemplo, en la lucha contra la pobreza, pero con escasos avances en otros ítems. Y en algunos lugares donde gobernaba la derecha, pues de repente los cambios se notaban mucho menos, ¿no? Por ejemplo, porque tenían una lógica municipal, las subidas de los transportes o una escasa política de vivienda, etc. Lo bueno es que esa formación que había puesto en marcha el movimiento previo que lleva a la victoria a Lula estaba ahí latente y en un momento determinado se activa. Y de repente esa gente, ¿no?, que había encontrado la socialización política apoyando al primer Lula, pues de repente dice o volvemos a salir a la calle o perdemos todo aquello que habíamos conseguido. Y ahí empiezan a generarse una serie de activismos, ¿no?, de alta intensidad. Se vuelven a reencontrar los movimientos sociales en la calle. La gente que no había abandonado la calle, como sí habían hecho los partidos, incluido el Partido de los Trabajadores, ¿no?, de Lula y Dilma Rousseff. Esa gente que no había abandonado la calle y que seguía trabajando, de repente encuentra a una ciudadanía dispuesta a reorganizarse. Y por eso todo eso emerge con esa fuerza. ¿Quién había perdido todo tipo de capacidad en Brasil para hablar con la gente? El PT. ¿Por qué? Porque el PT había abandonado la calle. ¿Quién quedaba en la calle? Los movimientos sociales organizados. Y son los que realmente van a rearticular todo eso. Y es Lula el que dice, tenemos que recuperar otra vez nuestra vinculación de cuando estábamos en la calle. Recuerda mucho a lo que pasó aquí en la transición. El Partido Comunista, o sobre todo, un poquito el Partido Socialista, los movimientos sociales, cuando se ganan el 79 los ayuntamientos democráticos, se llevan a muchos cuadros sociales y dejan absolutamente desabastecida la organización ciudadana, y eso es por donde se va a desangrar la democracia española, que es lo que ha ocurrido en Brasil. Una lectura la tenemos clara, no podemos dejar de estar en la calle y dejar de organizarnos en y desde la calle. ¿Qué les dirías a las personas que como activistas, militantes o simples participantes en plataformas, movimientos y colectivos, también en el Frente Cívico, dedican una parte de su tiempo y muchas energías a una lucha que está creciendo pero que sufre muchos altibajos y con una presión enorme añadida, en sentido contrario, de parte de todo el aparato mediático y las inercias heredadas, muchas rémoras que están establecidas, como tú decías antes, en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo nos aconsejarías que aguantásemos el tirón? ¿Hay espacio para el optimismo? El capitalismo en crisis es devastador. Y si encima somos conscientes de que llevamos 40 años de hegemonía neoliberal, si somos conscientes de que nos sacan 4 décadas haciendo el diagnóstico y planteando la terapia, mientras que la izquierda hizo el diagnóstico pero no planteó otra terapia que no fuera regresar al pasado. Por tanto, llevamos 40 años de retraso. Tenemos a buena parte de la gente que está indignada, al mismo tiempo está perpleja, porque sabe que están contra los excesos, pero no tiene herramientas para ir más allá del análisis. Yo creo que hay elementos para el pesimismo, pero si uno se queda en el pesimismo ya ha sido derrotado. Por eso me gusta la expresión de Boaventura de Sousa Santos cuando dice que tenemos que ser pesimistas, esperanzados, o tenemos que ser optimistas trágicos. Trágicos y pesimistas porque el imaginario es neoliberal, porque tienen todas las herramientas, tienen las televisiones, tienen las universidades, tienen los periódicos, tienen las televisiones, tienen las editoriales, tienen el sentido común. Y encima están cegados por el metabolismo del capital que les obliga a pensar siempre en el corto plazo, aunque eso tenga en el medio plazo consecuencias destructivas. Pero al mismo tiempo vemos que no sabemos por qué, como dice Pessoa, a pesar de todo, cada noche viene la luz de la luna a batir la hierba. Vemos que se renueva
en 2013 aquello que dijo Gramsci de que al pesimismo de la inteligencia hay que poner el optimismo de la voluntad. Y no sabemos por qué encontramos fuerzas renovadas. Y cuando parece que ya todo el mundo ha tirado la toalla, de repente surge una marea, ¿no? O surge alguien que dice que no, y de repente nos emocionamos con esa persona que dice que no, y de repente tenemos una victoria, como que de repente se lleva a juicio a los responsables de la sanidad madrileña que se estaban enriqueciendo privatizándola, o de repente puede ser que surja por ahí un juez que termine encarcelando a una más que presunta corrupta como es la infanta Cristina y su marido Urdangarín. O de repente vemos que los estudiantes de Erasmus protestan, ¿no? Y una medida que era retroactiva y que era una barbaridad la tienen que eliminar porque había generado mucha protesta social. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que la lucha va despacio, porque tenemos que cambiar las conciencias y, como decía Einstein, es más difícil desintegrar un átomo que un prejuicio. Pero nunca, nunca, desde que se aprobó la Constitución, el régimen ha estado más en cuestión que ahora mismo. Nunca ha estado tan cuestionada la clase política, las cúpulas sindicales, la Iglesia, los jueces, la monarquía, los bancos, las inmobiliarias, la propia Europa. Yo creo que lo que falta es todo ese malestar, convertirlo en pequeñas teselas de un mosaico que vamos a colocarlo en la pared y al final nos va a dar ese dibujo. Necesitamos esa certeza en lo que no nos gusta, ir colocándolo en una misma pared a la espera de que se construya el dibujo, que nos entregue el sentido colectivo. Yo creo que la gente no tiene que cargarse todo en las espaldas porque te abruma. Yo diría a la gente que busque su pelea, la que sea, su marea concreta, o se invente una nueva pequeña marea que le lleve a decir no. Que no hagan como los del canal No, no esperéis a que os cierren y os echen para protestar. Hacedlo antes, porque vais a ser más fuertes que cuando os fragmenten. Y dedicad una parte de tiempo a esa pequeña pelea. La gente progresista tiene la obligación de tener esperanza en el ser humano. Necesita estar convencida de que la gente ordinaria hay capacidades extraordinarias, siempre y cuando tengamos la posibilidad de explicarles lo que ocurre. El ser humano ha llegado hasta aquí después de cientos de miles de años siendo cooperativos. El ser humano ha llegado hasta aquí siendo solidario. Y este paréntesis de medio siglo de modelo neoliberal, este siglo de crisis del sistema capitalista se tiene que acabar. Y yo creo que se alumbrará, ¿no?, un mundo más decente que se extraerá de la lectura de las barbaridades que hemos cometido en nombre del mantenimiento de este modelo al cual ahora mismo le sobran 2/3 de la humanidad. No queremos seguir siendo verdugos que contemplamos estremecidos Lampedusa, si no queremos ser verdugos que contemplamos o miramos para otro lado cuando nuestro gobierno pone cuchillas para que los pobres no salten el muro de Melilla. Juguemos en otro bando. Hagamos que el miedo cambie de bando y hagamos que toda esa gente que hace esas cosas que nos roban humanidad, que vacían las arcas públicas, que ponen cuchillas, que hacen que los negros se mueran cuando quieren llegar a las costas, que cierran hospitales, que se apropian de los bienes colectivos, que esa gente tenga miedo de hacer esas cosas. Y cuando esa gente tenga miedo de hacer esas cosas, significará que vamos ganando.